Bueno, vamos a iniciar la lectura de la palabra del Señor. En el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Son dos versículos, los voy a leer yo primero y luego los leemos todos juntos, hermanos. Cuando los tengan listos, se van poniendo de pie. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Voy a extender un versículo más. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Ahora ustedes, hermanos, del 5 al 7. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque esta mañana nos has permitido estar aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque ya nos permitiste, Señor, alabarte, ya nos permitiste adorarte, Señor. Ya nos permitiste pararnos aquí a darte gracias, Señor. Amén. Ya nos permitiste, Señor, que los corazones cansados, Señor, dejaran sus cargas aquí a tus pies, Señor. Ya nos permitiste, Padre Santo, ofrendarte, bendito Señor. Ya nos permitiste, Señor, darnos cuenta, Señor, que vamos en el camino correcto, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque ahora viene lo más importante, Señor. Tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender, Señor. Nos ayude a recordar, Señor. Nos ayude a entender, Señor, que penetre en nuestros corazones hasta nuestra médula, dice tu palabra, Señor. Y que esa palabra sirva para consolarnos, Señor, y que también sirva para llevarle consuelo a alguien más, Señor. Amén. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te doy las gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a iniciar este servicio con dos preguntas humanas, ¿verdad? Porque estas preguntas no las está haciendo Dios. Pero a lo mejor a ustedes les ha pasado, o conocen a alguien que le ha pasado, o han escuchado que ha pasado. Que a veces tenemos tantas cosas que hacer en un día. Y tenemos, desde un día antes nos preparamos y decimos, hasta mañana voy a tener el día bien ocupado y me tengo que estar bien enfocado y no distraerme. Y durante el día estamos haciendo las cosas a toda la velocidad que podemos, pero vamos y nos damos cuenta que el día se está acabando y que ya no vamos a alcanzar a hacer todo, que nos van a quedar pendientes para después. Y nos frustra saber que hicimos el esfuerzo y le echamos ganas y nos paramos bien tempranito y no hemos ni comido y de todos modos el tiempo no nos alcanzó. Muchas veces nos pasa en el día de descanso, a los que tienen solamente un día de descanso a la semana. Muchas veces regresan a sus trabajos y dicen, no me alcanzó el día, quise hacer esto y aquello y no me rindió el día. ¿Sí les ha pasado? Sí. ¿O alguna vez les ha pasado que le quieren enseñar algo a alguien y le explican, y le explican, y le explican, y le explican? Y se dan cuenta que la persona nomás
no les entiende o no aprende. A veces en los trabajos te dicen, te pongo aquí al muchacho, enséñale lo que haces para que aprenda. Y le estás explique y dale para la derecha y le da para la izquierda, y dale para arriba y le da para abajo. Y te das cuenta que por más que le quieras explicar, no va a entender. No va a poder. Y no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado enseñarle a alguien que no aprende. Y eso también frustra. Eso también dice uno, bueno, pues yo le estoy, por más ganas que le estoy echando yo para enseñarle, nomás no quiere aprender. Y eso dice por ahí muchos dichos, que nuestro Señor Jesucristo entiende lo que nos sucede porque Él también pasó por eso. Amén. Ya ven que dice la Escritura que Él tuvo hambre y nosotros hemos padecido hambre, que Él tuvo sed, que a Él se le conmovió el corazón, que Él lloró. Pero esta parte de saber que el tiempo se acaba y no alcanza uno a terminar, y que enseña y la otra persona no alcanza a comprender, también le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces dice uno, pero ¿dónde, hermano? ¿Dónde dice ahí que al Señor Jesucristo le pasó? Bueno, pues vamos a ver lo que dice la palabra. Y la palabra dice en Juan 13:1. Vamos a estar muy metidos en el libro de Juan para que ahí lo tengan señalado. Vamos a leer el capítulo 13 y partes del capítulo 14. Juan 13:1. Dice la palabra del Señor que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense, dice la palabra que Jesús era el que sabía que su hora ya había llegado. Dice en el versículo 2, y cuando cenaban, así empieza, y cuando cenaban. Entonces ya era tardecito de la tarde o entrado de la noche, cuando ellos estaban cenando, ¿verdad? Y de la cena a la madrugada, que fue cuando lo aprendieron, había muy pocas horas que le faltaban a él. Y él necesitaba explicarle más cosas a los discípulos. Y él sabía que el tiempo se le estaba acabando. Y había muchas cosas más por hacer. Y miren, les enseñaba a los discípulos y les enseñaba a los discípulos, pero los discípulos no comprendían. Dice la Escritura que los discípulos tenían un privilegio que los demás no tenían. En Marcos 4:33 al 34 dice que las multitudes seguían a Jesús y a esas multitudes el Señor les hablaba con muchas parábolas. Y que si no era con parábolas, el Señor no les hablaba, mas a sus discípulos en particular les declaraba todo. Así dice la Escritura. El Señor personalmente les declaraba las cosas que iban a pasar, pero los discípulos no entendían. Y miren, aquí en el versículo 4 del capítulo 13 de Juan, leímos que estaba cenando. Dice la Escritura en el versículo 4, si ya lo tienen. Amén.
que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Fíjense, Jesús se quita el manto, toma la toalla, les dice a los discípulos, vayan pasando, se inclina ante ellos y les empieza a lavar los pies. El versículo 6 dice que entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y le dice Jesucristo, ahí continúen en la lectura, le dice Jesucristo, Pedro, ahora no comprendes, pero después lo entenderás. Y le dice Pedro, no me lavarás los pies, Señor, jamás. Jamás me los vas a lavar. Y el Señor en su paciencia, sabiendo que Pedro no entiende, le dice, Pedro, tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Parte en la herencia allá en el reino de mi Padre. ¿Y qué dice Pedro? Oh, es para tener parte contigo allá en la herencia del Padre. Entonces lávame también la cabeza y lávame también las manos. Y le dice Jesús, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies. ¿Verdad? Dice el Señor en el versículo 10, limpios están ustedes al final, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, aunque no todos están limpios. Aunque yo he elegido a todos, no todos están limpios. ¿Por qué? Porque para que se cumpla la palabra, uno de los que están comiendo conmigo levantará contra mí su calcañar y entonces uno de ustedes me va a entregar. Eso dice el Señor en los versículos 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Uno de vosotros me va a entregar. Levantar su calcañar es darle la espalda a una persona y traicionarla. Yo busqué qué quería decir calcañar porque yo pensé que era el talón. Entonces queda todo en silencio, ¿no? Yo los he escogido a todos ustedes, pero no todos están limpios, porque hay uno que no está limpio, porque hay uno que me va a traicionar, y ese va a ser el que me va a entregar. Y entonces Pedro se da cuenta que él está lejos del Señor como para susurrarle, Señor, ¿quién te va a entregar? Pero se da cuenta que Juan está cerquita del Señor. Y dice la palabra, en el versículo 23, uno de los discípulos del cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y vemos a Pedro, ¿no? Juan. Y Juan, ¿qué? Pregúntale. Y Juan, no te entiendo. Que le preguntes. ¿Quién? Entonces Juan entiende lo que le quiere decir Pedro y dice, Señor, ¿quién es? ¿Quién es aquel que te va a entregar? Fíjense hermanos, ¿quién es aquel que te va a entregar? Y dice nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tenía una opción. Le voy a decir a Juan, es ese Judas el que me va a entregar. Juan le va a decir a Pedro,
es Judas. Pedro se va a levantar y le va a decir a Andrés sobre él porque es el traidor. Juan se va a llevar a su hermano y entre los tres lo van a dejar como colilla de cigarro, tirado en el suelo. Había opciones. Pero ¿qué dice el Señor? Versículo 26. A quien yo diere el pan mojado, ese es. ¿Y qué hace el Señor? Moja un pan y se lo da a Judas Iscariote enfrente de todos. Y todavía le dice, ve a hacer esto que tienes que hacer. Pronto, apúrate. Y dice la palabra que Judas se fue. Por ahí del versículo 28. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. ¿Se dan cuenta cómo no entendían lo que el Señor hablaba? Y luego el Señor dice, ok, no entienden lo que les hablo. Al que yo le dé el lápiz, ese me va a traicionar. Ten el lápiz, hermana, y ve a hacer lo que tienes que hacer. Y todos se quedan así como, no entendimos. Lo mandó a otra cosa. Y en vez de discernir, decir, el que acaba de salir es el traidor. Dice la palabra en la misma escena, pero en Lucas, que entonces se ponen a discutir quién va a ser el que se iba a quedar y quién iba a ser el mayor de ellos. Y luego dicen que quién sería el mayor en el cielo. Amén. No entienden, hermanos. No entienden lo que el Señor les quiere decir. Y el tiempo se acaba. La noche llega y el Señor va a ser entregado. Les dice el Señor en el versículo 33. Aquí estaré un ratito más. Luego me van a buscar. Pero como una vez le dije a los judíos, ahora les digo a vosotros, a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Versículo 36. Otra vez Pedro. Pedro al que dijo, lávame completo. Pedro al que dijo, Juan, pregúntale. Ahora otra vez Pedro dice, ¿y a dónde vas, Señor? Y el Señor les había dicho, a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Y dice Pedro, ¿pero a dónde vas? Y el Señor le dice, donde yo voy no me puedes seguir ahora, Pedro, pero luego me seguirás. Y Pedro hace su berrinche, pero ¿por qué no te voy a seguir? ¿Por qué no te voy a seguir ahora? ¿Por qué no voy a poder? ¿Por qué me alejas? ¿Por qué me apartas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no me dejas acompañarte si sabes que yo mi vida pondría por ti? Versículo 37. Y le dice el Señor, Pedro, ¿tu vida pondrías por mí? Es cierto, te digo que antes de que amanezca, Pedro, 3 veces me vas a negar. No entendían los apóstoles. ¿Han escuchado ustedes la parábola de la semilla de mostaza y la montaña? Así como la semilla de mostaza era el entendimiento de los apóstoles. Poquitito. Así de pequeñito era el entendimiento que ellos tenían a las palabras que nuestro Señor tenía que decirles, a lo que les estaba enseñando. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo era como la montaña. Ellos, así como la semillita de mostaza, tenían el entendimiento, pero el amor y la paciencia del Señor era del tamaño de una montaña. Vamos a pasar al capítulo 14. Perdón. El Señor empieza entonces, en el capítulo 14, a enseñarles principios que ellos van a necesitar para poder desarrollar después un ministerio. Dice el Señor, que no se turbe su corazón.
el Señor les empieza a anticipar que iba a morir en la cruz y no entendían. Y también el Señor sabía que todo lo que les había enseñado probablemente nada habían comprendido en los 3 años. Y que probablemente todo lo que les había explicado y todo lo que había andado con ellos, de muchas cosas ellos ya se habían olvidado. El Señor hace un esfuerzo más y les dice, miren, versículo 4, capítulo 14, versículo 4, saben a dónde voy y ya saben el camino. Y ya no es Pedro, ahora es Tomás el que dice, Señor, pues ni siquiera sabemos a dónde vas. ¿Cómo quieres que sepamos el camino? Y ahí viene el amor y la paciencia del Señor. En lugar de regañarlo, dice, yo soy el camino, Tomás. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Y agrega, si me conoces, es entonces que conoces al Padre. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. Y ahora Felipe dice, Señor, tú nomás muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo, Felipe, que he estado con ustedes y no me has conocido. Si tú me has visto a mí, has visto a mi Padre, ¿cómo pues dices tú ahora, solamente muéstranos al Padre? No habían dado cuenta de que el Padre que moraba en Jesús había manifestado su gloria en todas las obras que había hecho Jesús. Aún así el Señor no desespera con ellos y les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 21. Y ahora sale Judas, dice ahí, pero no el Iscariote porque ese ya se había ido a traicionarlo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y entonces el Señor les vuelve a dar otra promesa. El que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada con él. Nuestro Señor era paciente, no entendían, no comprendían, eran duros para aprender, no tenían memoria, pero no dice el Señor, ustedes no me sirven, con ustedes perdí el tiempo, sino que les dice, ustedes tienen ya mis mandamientos, ahora guárdenlos, ustedes ámenme para que sean amados por mi Padre, y yo voy a venir, me voy a manifestar en él, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada contigo. Promesa hermosa del Señor. Dice, mi Padre va a venir conmigo para hacer morada en ti. Amén. Hermanos, fíjense, a veces queremos que los hermanos que se congregan así entiendan la palabra, así aprendan, de todos los sermones se recuerden, de todas las enseñanzas las traigan en su corazón. Pero no es posible. Los discípulos no podían, los discípulos no sabían cómo, pero el Señor les dice, he aquí que mi Padre va a mandar en mi nombre al Consolador. Al Consolador que les va a recordar todo lo que ha pasado conmigo y ustedes y que les va a enseñar a comprender la Escritura. Porque cuando el Señor, fíjense, entrega el pan mojado en la boca de Judas, era para cumplimiento de una palabra que está en el Salmo 41:9, parece que sí, hablando de David. Y vamos a buscarla para recordarnos. Creo que aquí la anoté y sí, creo que es el Salmo 41:9.
41:9. Si alguien lo quiere leer, bienvenido. Amén. 41:9, ¿verdad? 41:419. Aún el hombre de mi paz, ¿verdad?, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amén. Se tenía que cumplir esa escritura. Tenía que estar comiendo con él. Tenía que traicionarlo en ese momento. Pero dice el Señor, mi Padre va a mandar en mi nombre a ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que recuerden todo, para que aprendan todo y para que den testimonio de mí, de todas estas cosas. Fíjense, los discípulos no entendían, pero al final del libro de Juan dice, y ustedes lo deben de saber, yo Juan escribí todas estas cosas, ya cuando estaba viejito. Juan 21, 24 al 25. Ahí estamos en Juan, nada más nos vamos a recorrer tantito. Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Quién? Juan. Este es el discípulo que escribió estas cosas. ¿Quién? Juan. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿De quién? De Jesús. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. No habría libros suficientes para escribir todas las cosas que Jesús hizo. Pero para que Juan diera testimonio, recordara todo y escribiera todo y se diera cuenta que el testimonio de Jesucristo era verdadero y recordara todas las cosas que hizo Jesús, fue a través del Espíritu Santo. Amén. Porque estando con Jesús, nomás no aprendían nada. Esa es la gran tarea que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso cuando damos la palabra y decimos que tu Espíritu Santo sea el que guíe y que nos enseñe a través de Él. Porque el Espíritu Santo va a transformar nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de Jesús. Porque dice la palabra en 1 Corintios 2, 11 al 14, que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y fíjense, Juan nos muestra un par de ejemplos más de cuando el Señor le explica a los discípulos y ellos no entienden. Vamos a Juan 12, 16. Juan 12, 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Amén. Amén. Fíjense cómo el poder del Espíritu Santo influye en la vida de Pedro. Cuando el Señor dice lo que le va a pasar, que se acerca a Pedro y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca. Esa frase célebre que está en Mateo 16, donde dice, aléjate de mí, Satanás. Mateo 16, del 21 al 23. Pedro dice que nada de esto te pase cuando era un propósito que él tenía que hacer. Pero después Pedro da su primer sermón en frente de los judíos y dice en Hechos 2, del 29 al 34, que la muerte y la resurrección de Jesucristo estaban de acuerdo con la profecía de David y el plan perfecto de Dios. El discípulo que no entendía y que no quería que nada le pasara a Jesús, luego tiene el entendimiento en su primer sermón, después de que el Espíritu Santo moró en él, de decir que la muerte y la resurrección de Jesucristo estaban de acuerdo con las profecías
y el plan perfecto de Dios. Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2. Empieza en el versículo Hechos 2, déjenme lo busco, hombre. Hechos 2:14. Creo que en Hechos 2:14 nos dice que estaba hablándole a quienes. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sí, el 14 dice a quién se dirige Pedro y empieza en el 29 a decir: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ya tenían el Espíritu Santo ahí, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero cuando el Señor en la cena les dijo: se tiene que cumplir la Escritura, Pedro no entendió. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos va a recordar. El Espíritu Santo es el que va a guiarnos en el conocimiento y decir: si es cierto, así es como el Señor decía. Pero tenemos que buscarle en palabra, buscarle en espíritu, y no buscarlo más en los hombres, sino buscar lo que el Espíritu Santo tiene que recordarnos a nosotros y qué enseñanzas tiene para nosotros. Y solamente el Espíritu Santo nos va a dar esas enseñanzas si Él permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Él, y también necesitamos que Cristo permanezca en nosotros. Porque como dice la palabra, el Espíritu Santo nos va a enseñar y no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe. Amén. Siempre y cuando permanezcamos en Él. Esto está en 1 de Juan 2, del 26 al 28. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude a comprender, nos ayude a enseñar, y debemos de tener paciencia para aquellos que vienen a los pies de Cristo y que les cuesta trabajo entender, que les cuesta trabajo aprender y que no tienen todavía ese conocimiento igual como el de nosotros. Nuestro Señor tenía mucho más conocimiento que sus discípulos, pero nunca se quiso vanagloriar sobre sus discípulos, decir: yo sé y ustedes no. Al contrario, el Señor, al darse cuenta que no entendían y que todo se les había olvidado, dijo: va a tener que venir el Consolador a enseñarles y a recordarles. Así que tenemos que aprender de Dios y su palabra en el poder del Espíritu Santo. Y luego tenemos que enseñar de Dios y su palabra en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que escudriñar la palabra en el poder del Espíritu Santo y permanecer en Cristo gracias al poder del Espíritu Santo. Ha habido muchas enseñanzas sobre el Espíritu Santo en muchos lados, y a veces esta se olvida. El Espíritu Santo es el que hizo que esos apóstoles que no les entraba nada en la cabeza, después de que el Señor se fue y el Espíritu Santo llegó a morar en ellos, de todo se acordaron, de todo dieron testimonio, de todo aprendieron, todos los conocimientos
que el Señor les dejó, todas las enseñanzas que el Señor les dejó, ellos los recordaron y tuvieron esas memorias vívidas, como si las cosas hubieran pasado el día anterior. Miren, Juan ya tenía 70 años, dicen, cuando escribió el Evangelio, 40 años después de que el Señor partió, y de todo se acordó Juan, con detalles. Hasta como cuando dice ahí, y mojó el pan, y se lo dio a Judas. Porque yo estaba ahí, dice Juan, y yo lo vi, y yo lo recuerdo. Hoy estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, viendo cómo se manifiesta el Señor, que el Espíritu Santo le dé esa capacidad de recordar la enseñanza y luego decir, sí es cierto, yo lo escuché, yo lo vi. Espíritu Santo, revélame porque tú eres el regalo que el Señor ha enviado, que Dios ha enviado en el nombre de su Hijo, para que nos enseñes, para que nos recuerdes y para que nos transformes. Que esa sea la enseñanza del día de hoy, hermanos, que quede guardada en sus corazones, que el Espíritu Santo nos permita, de verdad, recordar y comprender que la enseñanza no viene de los hombres. Hay una enseñanza que viene de los hombres y ahí la mencionamos hace rato, dice, no es la enseñanza, está en 2 Corintios, no es enseñanza del príncipe de este mundo ni de este mundo que va a pasar, sino enseñanza que viene de parte de Dios. Con esto vamos a terminar el servicio de hoy, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana que pase a orar y que Dios les bendiga abundantemente. Amén, gloria a Dios. En YouTube busca una que dice Jesús, mi buen amigo. Bueno, vamos a orar, vamos a ponernos en reverencia al Señor. Ay, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, Señor bendito. Te damos toda la honra, Amén, Padre Señor, Santo. Padre del nombre de Jesús, Señor, gracias, cuánta Padre. sabiduría hay en tu palabra, Señor. Ay, Padre Santo, de veras que necesitamos del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos revelas la paciencia que tenías con tus apóstoles, Padre Santo. Esos hombres que a ti te había placido, Amén, Señor, escoger, apartar y tener el tiempo y enseñarles. Amén, sí, y mostrarles, Señor. Padre Santo, aunque tú sabías, Padre Santo, que ellos no te entendían, que ellos no comprendían, Padre Santo. Nosotros podemos ver, Señor, que tú en tu amor y tu paciencia, Señor, tenías ese amor a estar con ellos, a compartir con ellos, a convivir con ellos. Tú los amaste, Padre Santo, y de la misma manera que lo hiciste con ellos. Te damos gracias porque lo haces con nosotros, Señor. En el día a día, Señor, tú te revelas a nosotros, Señor. Tú nos muestras, Señor, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Padre Santo. Nos enseñas, eres paciente con nosotros, Señor. Nos amas, Padre Santo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras acciones, Señor, de nuestros arranques, Señor, de nuestra humanidad, Padre Santo. Tú eres fiel, Padre Santo. Tú no nos dejas. Tú no te rindes con nosotros, Señor. Tú no te cansas y dices, tú no aprendes. Tú no cambias, tú no avanzas. Tú siempre tienes ese lugar para nosotros, Padre. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, lo que podemos llegar a ser en ti, Padre Santo. Cómo entenderte, cómo amarte, cómo obedecerte, cómo vivir conforme a tu voluntad, Padre Santo. Espíritu Santo, ve nuestras vidas. Ven a nuestras vidas, Señor, y muéstranos. Enséñanos con esas caricias suaves que hay de ti, Padre Santo. Con ese amor precioso que tienes para nosotros. Sé nuestro maestro día a día. Sé nuestro guía día a día, Espíritu Santo. Te invitamos a que nos guíes, a que nos muestres, Padre Santo.
Enséñanos, Padre Santo, a desear tu reino, a desear estar en tu presencia, a desear vivir conforme a tu voluntad, Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre hermoso, para que nosotros podamos llegar a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada vez que tenemos una duda, tú eres el camino. Cada vez que tenemos una preocupación, una adversidad, tú eres nuestra verdad, Señor. Cada vez que nos sentimos tristes, desanimados, preocupados, tú eres nuestra vida, Padre Santo, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, Señor, que en la carne, Padre Santo, no vamos a aprender nunca y no vamos a poder enseñar nunca, Padre Santo. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos porque en vez de la carne, Señor, nuestro yo nos domina, Padre Santo. Y queremos ser ejemplo, Padre Santo, y en realidad no somos buen ejemplo, Padre Santo. Creemos que vivimos una vida agradable y conforme a ti, Señor. Pero en realidad, Señor, nos quedamos muy cortos, Padre Santo. Si les pasó a los apóstoles que estaban contigo, Señor, que no nos pase a nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Padre bendito, a entrar, Señor, en esa presencia tuya. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Muéstranos el camino, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú tienes planes de bien para nuestras vidas, Padre Santo. Hoy venimos delante de ti, Padre Santo, pidiéndote, Espíritu Santo, ven y llénanos. Es tan fácil cantar que el Espíritu de Dios está aquí. Pero hoy te pedimos que entres a nuestras vidas, que vengas y tomes control de nuestros corazones, que vengas y tomes control de nuestra mente, que vengas y tomes control de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Ayúdanos a amarte en cuerpo, alma y espíritu, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Hoy somos esa ofrenda, Padre Santo, hacia ti. Ayúdanos, Padre Santo, a llegar contigo como ese sacrificio agradable a ti, Señor. Muéstranos, Padre Santo, el camino. Quita toda venda, Señor. Quita toda ceguera. Quita toda sordera. Quita todo lo que nos detenga, Padre Santo, de aprender cada día más de ti, Señor. Revive nuestras almas, revive nuestros espíritus. Sopla aliento de vida sobre nosotros, Señor. Sopla, Padre Santo, conocimiento sobre nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a conocer de ti, Padre Santo. Pedimos discernimiento y conocimiento de lo alto, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Confiamos, Señor, que tú vas a hacer algo grande en nuestras vidas, Señor. Queremos dejar todas nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros arranques en tus manos, Padre Santo. Danos la fortaleza, la sabiduría, Señor, para poder cambiar esas actitudes que tenemos nosotros, Padre Santo. Porque en ti está el querer como el hacer, Padre Santo. A veces, Padre Santo, sabemos lo correcto que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, Padre Santo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener ese arrepentimiento genuino, Señor, que nos dé esa hambre de cambiar, Señor, de buscarte, de conocerte, de practicar tu palabra, Señor. Tú veniste, Señor, a este mundo a dejarnos, Señor, y hacernos libres, Padre Santo. Tú nos quieres libres. Tú tienes morada preparada, Señor, y no solamente para que nosotros vayamos en el cielo y la disfrutemos allá, sino aquí en la tierra, Señor, que tú quieres morar con nosotros, que tú quieres morar, Padre Santo. Tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren morar en nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a entender ese privilegio, Padre Santo, lo que es entender y llevar, Señor, el testimonio, los frutos de que tú en realidad vives en nosotros, Señor.
palabra dice que por sus frutos nos conocerán, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener frutos de honra, Señor. Frutos que te glorien, frutos que te den gloria, Padre Santo. Y no frutos de deshonra, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a dejar toda esa humanidad y esa carnalidad abajo, Padre Santo. Que podamos nosotros pedir, Señor, menos de nosotros y más de ti, Señor. Que haya menos de nosotros y más de ti, Señor. Que nosotros mermemos, Señor, para que tú puedas, Señor, cada día crecer más en nosotros, Señor. Que cuando nosotros nos lleguemos a ver algún día en el espejo, Señor, te podemos encontrar a ti, Padre Santo. Que no podamos reflejar en ti, Padre Santo. Que la gente, Padre Santo, que está dolida, herida, lastimada, perdida, atada, Señor, hablen con nosotros y puedan encontrar el consuelo, Señor, del Espíritu Santo a través de nosotros, Señor. Oh, Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor.